que tomamos la decisión de comenzar a trabajar con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. Comenzamos, ya les voy a contar un poco, digamos, lo que motiva la generación de esta cátedra, el por qué, un poco cómo queremos operar a lo largo del semestre en esta primera fase de cátedra. Y comenzamos con una invitación la cual agradecemos hayan atendido. Esperamos estar a la altura de la expectativa, y no faltaba con este tipo de espacios, porque sabemos que el tiempo de cada uno de ustedes es tremendamente valioso. Cambia, Germán. Y atendiendo esa invitación, pues la respuesta ha sido particularmente interesante. Tenemos cerca de 386 personas inscritas para esta primera sesión. Por supuesto, la inmensa mayoría de forma virtual. Tenemos, bueno, cerca de la mitad de las personas que atienden la invitación, o que por lo menos se inscribieron a esta sesión, provienen de Bogotá, pero tenemos personas de 19 departamentos a nivel nacional. Antioquia, Valle del Cauca, junto con Bogotá, digamos, como los de mayor relevancia, pero también tenemos, digamos, personas interesadas por fuera del país, lo cual es parte del propósito de este ejercicio y de este esfuerzo. Dale, por favor, Germán. ¿Qué otra cosa nos llama mucho la atención de las personas que manifestaron el interés en la cátedra, en esta primera sesión, ¿no? El perfil un poco de los inscritos, porque pues 30% manifiestan ser empleados, 25% independientes, 30% estudiantes y un 13%, pues, digamos, que no cabe, por lo menos en las tres categorías que nosotros le propusimos. Y eso también es parte de lo que queremos nosotros en la cátedra. La cátedra está formulada, está pensada, realmente esto es un espacio de discusión, un espacio de diálogo y un espacio, digamos, de concertación, atendiendo, pues, digamos, diferentes tipos de ópticas, ¿no? Por relación a la institución, digamos, de dónde manifiestan que vienen, pues la inmensa mayoría son instituciones diferentes a la Cruz Roja, universidades, bomberos, defensa civil y otro tipo de instituciones, ¿vale? Dale, Germán, por favor. Bien, yo, digamos, para introducir un poco el porqué de la cátedra y la cátedra como tal, tomé unas definiciones que tiene en su página la Cruz Roja Internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y entonces, permítanme, leo, y es que pues, los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Y resalto eso, y es, hay una excedencia, ¿no? Está por encima de lo que en el momento tiene la comunidad como capacidad de atender, ¿vale? Esto claramente, pues esa capacidad de hacer frente es una cosa dinámica. Ahora mismo puedo tener una capacidad y más adelante una mejor o una inferior, ¿no es cierto? Pero por ahí, digamos, parte, digamos, de nuestro interés. Bienvenidos. Buenas tardes. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales, los generados por el hombre, eso lo sabemos, así como por diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Cambia, Germán, por favor. Y hay otro par de elementos que me parecen relevantes, y es que la Cruz Roja pues toma, digamos, un texto de Sori, en donde dice que los desastres ocurren cuando una comunidad no cuenta con los recursos adecuados ni está organizada para resistir el impacto, y cuya población es vulnerable debido a la pobreza, la exclusión o socialmente desfavorecida de alguna manera. Entonces, yo vuelvo a llamar la atención sobre ese punto de comunidad y cómo está la comunidad, digamos. Muy posiblemente la magnitud y profundidad del desastre está íntimamente vinculada a cómo la comunidad se encuentra.
gestión, con una buena preparación, pues se pueden en algún caso prevenir, en otros tantos, pues, digamos, mitigar, ¿cierto? Podemos evitar que las amenazas conduzcan a desastres, ayudando a las comunidades a prepararse, reducir sus riesgos y ser más resilientes. Estos esfuerzos son cada vez más urgentes en el contexto de la crisis climática, y no solo de la crisis climática, ¿no? Crisis, hay una cantidad de crisis manifiestas. Perdón. Pero ahora cuando hicimos la prueba, sí. Sí, es que se desconectó. Si quieres matar a los 4.000. No, para nada. Bueno, ¿sabes? Me puede... Pero urgente. Están en su. Gracias. Chao. Ya. Ya tenemos. Ya. Perfecto. Bueno, qué pena con los que están de forma remota. Los problemas en sonido, esperamos no volver a tenerlos. Les mencionaba entonces que, digamos, estos esfuerzos son cada vez más urgentes en el contexto de la crisis climática, que no es la única que hay, sin lugar a duda, porque hay otros diferentes tipos de crisis, una cantidad, digamos, de tensores que pueden llegar a potenciar, digamos, el efecto, digamos, de este tipo de desastres. Dale, Germán, por favor. Entonces, bajo la visión clásica del riesgo, por lo menos nosotros en el ámbito de la ingeniería, cuando hacemos cuantificación del riesgo, pues el riesgo aparece de involucrar la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Vale? Y esa amenaza, pues yo la puedo, digamos, abrir, ¿no es cierto?, en diferentes otros constituyentes. Las amenazas, pues ustedes saben, tenemos amenazas naturales, tenemos amenazas de origen antropogénico y, por supuesto, digamos, ellas y estas otras pues dependerán muchísimo del contexto en donde yo estoy trabajando. En este caso particular yo les estoy mostrando acá pues una descripción de amenazas tanto naturales como antropogénicas bajo el contexto de riesgo sobre calidad de agua potable, ¿vale? Independientemente de si una comunidad urbana o una comunidad rural, entonces riesgo sobre agua potable. Dale, por favor, Germán. Y particularmente en el caso, digamos, de la amenaza, entonces, como les mencionaba, dependiendo del tipo de modelo, ¿no? Yo puedo cualificar el riesgo, yo puedo cuantificar el riesgo. Y en el caso particular, digamos, de la amenaza, yo puedo también discriminar, ¿no es cierto? Yo puedo mirar la intensidad relativa del evento de amenaza, ¿no es cierto? Tenerlo como un elemento, pero también la frecuencia relativa a ocurrencia del evento, involucrarlo dentro de la amenaza. Entonces, esa frecuencia, por ejemplo, pues cambia sustancialmente si yo estoy evaluando amenazas naturales o origen antropogénico, la frecuencia de recurrencia del evento, ¿no es cierto? Y eso, digamos, constituiría, digamos, bajo algunos de los modelos en los cuales se aproxima uno al riesgo, pues es lo que alimenta, digamos, ese constituyente de amenaza en la ecuación del riesgo. Amenazas, pues digamos, de índole, aun cuando, digamos, por supuesto, el concepto de gestión involucra una gran cantidad de actividades, hay amenazas naturales que difícilmente podemos hacer mucho atacando, digamos, o intentando hacer algo sobre la amenaza. Y por eso se vuelve tan relevante mirar el otro término de la ecuación, ¿vale, Germán? Que es el de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es el de la vulnerabilidad? Y sobre este término, digamos, de la vulnerabilidad es que nosotros queremos enfocar la cátedra. Nosotros, digamos, el espacio, digamos, la convocatoria que estamos formulando a través de la cátedra, lo que busca hacer una invitación es para que nos entremos digamos,
en el término de la vulnerabilidad. Ese, digamos, es nuestro aporte inicial. Sabemos que el riesgo pues, es una cosa tremendamente compleja, tremendamente amplia. Entonces, nosotros a partir de la cátedra, lo que queremos es aportar, digamos, desde la vulnerabilidad. Dale, por favor, Germán. Y particularmente, pues, digamos, la visión que nosotros tenemos allí es, digamos, la visión que convenimos con la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá, es preparar comunidades. Se dan cuenta que nuestro enfoque es bien comunitario, es desde la base, vulnerables en resiliencia para la mitigación de desastres. Digamos, pensar que el riesgo cero no existe, ¿no es cierto? Eso es claro. Entonces hablamos de la mitigación de desastres a partir de la generación de divulgación y capacitación en conocimientos relativos a la solución de necesidades básicas. Ese es el corazón, digamos, de la cátedra, bajo otros, digamos, como lineamientos que convenimos, digamos, con nuestros socios de la Cruz Roja, ¿no? Pensamos en escenarios austeros, alejados y aislados. Lamentablemente son los más vulnerables también, y en donde mayor incidencia, digamos, tenemos de desastres. Entonces, por eso, ese es nuestro enfoque. La cátedra va a estar orbitando a lo largo del semestre en eso, para ese tipo de comunidades, con ese tipo de soluciones específicas, ¿vale? Por ende, también la tecnología y la ciencia enfocada en ese tipo de grupos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque nos parece que son de los más vulnerables, no porque sean los únicos dentro de este gran concepto de riesgo, ¿no es cierto? Una visión de abajo hacia arriba es nuestra otra invitación. Sabemos que esto, pues digamos, cuando tengo unas situaciones tan complejas, se requieren múltiples actores y diferentes tipos de ópticas. Pero en el caso particular de la cátedra, nosotros queremos ir desde abajo, desde la comunidad, entrenar, capacitar a la comunidad, hacer ciencia con la comunidad, dialogar con la comunidad para co-construir hacia arriba, para volverlos más resilientes, desde abajo hacia arriba, aun cuando es absolutamente fundamental y necesario, por supuesto, ir desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Con diferentes instituciones, políticas, recursos, una cantidad de cosas que hay. Y lo otro que nos parece muy relevante es que esto es un espacio, digamos, de discusión, es un espacio de diálogo. Esto no va a estar, digamos, exclusivamente dispuesto para escuchar a la Cruz Roja ni para la Universidad de los Andes. Nosotros lo que hacemos es una convocatoria, intentamos identificar una gran cantidad de personas que son conocedoras de este tipo, digamos, de aspectos, y las invitamos para aprender. Nosotros, de una forma relativamente humilde, debo decirlo, cuando trabajamos con la Cruz Roja formulando la cátedra, dijimos, el primer semestre debería ser aprender, escuchar a la gente, escuchar a los otros actores, y a partir de eso delinear qué va a ser el futuro de nuestra cátedra, porque la cátedra solo es una parte pequeña de lo que tenemos como convenio. Nosotros realmente, hay otra parte del convenio que está enfocado en que parte de las investigaciones que hagamos nosotros al interior de la Universidad de los Andes, de la mano con la Cruz Roja, con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, pues tengan este tipo de enfoque. ¿Cuál es la tecnología adecuada para este tipo de situaciones? Y ese es el aporte central, digamos, muy convergente, pero también, digamos, como muy aterrizado, porque sabemos que eso nos puede desbordar. Dale, por favor, Germán. Tenemos 9 sesiones a lo largo del semestre, no necesariamente son cada 2 semanas, porque tenemos una semana de receso, porque hay Semana Santa, porque hay una cantidad de cosas, pero ustedes ven ahí las sesiones que tenemos. Hoy tenemos la primera sesión, que es una sesión de apertura. Nosotros les vamos a compartir esto, pero por supuesto está disponible. En el caso de las otras sesiones presenciales, la inmensa mayoría de las sesiones van a ser en otro auditorio diferente a esto. Es el auditorio, un auditorio pequeño del edificio Mario La Serna, ¿cierto? Que es el edificio de ingeniería de la Universidad de los Andes, y nos quedan por definir un par de espacios. Estamos esperando que nos definan un par de espacios. Para eso ustedes ven los tópicos, y seguimos pues buscando diferentes tipos de invitados para nutrir, digamos, la cátedra, ¿no es cierto? Dale, por favor. Hoy pues, tengo el inmenso placer, yo soy solo el moderador y ya me estoy excediendo en el tiempo, ¿no es cierto? Pero tengo el inmenso placer de moderar la sesión de esta tarde, en la cual pues muy gentilmente nos están acompañando Francisco Sarmiento, de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá, quien intituló, digamos, su presentación como Relevancia, Enfoque y Conceptos Básicos. Henry Peralta, quien está en la ciudad de Cali,
Henry pues, es consultor internacional y gerente de soluciones resilientes y experto en el tema de resiliencia, quien nos va a hablar de resiliencia para la paz. Y Sandra Martínez, que está allí, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien nos va a hablar de participación comunitaria en crisis. ¿Vale? Entonces, dale, por favor, Germán. Yo, el programa que está previsto para esta tarde, también brevemente, pues es esta presentación. Le mencionaba Francisco, Henry, finalmente pretendemos hacer el cierre con Sandra, y después de eso queremos dar un espacio para el debate y para preguntas, no solo formuladas al interior de este espacio, sino pues a través del chat que tienen ustedes allá de forma virtual. Dale, por favor. Y yo creo que podemos ir haciendo el cambio de la presentación de Sandra mientras yo la presento brevemente. Sandra pues, es ingeniera ambiental, me corriges cualquier error que yo formule, Sandra, con especialización en gerencia de proyectos y estudios de diplomado en reducción del riesgo de desastres de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Cuenta con experiencia en gestión del riesgo de desastres en áreas como preparación para la respuesta a desastres, formulación de proyectos de cooperación internacional para la gestión del riesgo, sistemas de alerta temprana y monitoreo del riesgo, respuesta en emergencias y desastres, formación comunitaria en gestión del riesgo y medio ambiente, entre otros. Créanme que corté varios para hacer un poquito menos larga mi lectura. Se ha desempeñado como profesional en el sector público y privado en entidades como la Cruz Roja colombiana y alemana, en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático de Bogotá. Actualmente es profesional en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en temas relacionados con monitoreo del riesgo. Cuenta con experiencia docente como instructora certificada en temas como evaluación de daños y análisis de necesidades, análisis de vulnerabilidad y capacidad ampliada, bases administrativas en gestión de riesgo, y recientemente trabaja como docente en la Universidad Católica de Manizales. Entonces, esa es la formación de Sandra. Francisco, la presenté primero cuando Francisco sea nuestro primer expositor. Francisco pues, es médico de la Universidad Militar con una especialización, varias especializaciones, especialización en epidemiología en la Universidad del Bosque, maestría en medicina de desastres, en salud pública en la Universidad Hebrea de Jerusalén y administración de desastres en la Universidad de Delaware. Ha sido voluntario y funcionario de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá desde 2001. Fue miembro del Grupo de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata a Emergencias de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Por más de 10 años ha sido consultor de gestión del riesgo de desastres en hospitales, organizaciones públicas y privadas, comunidades, y actualmente es el jefe de conocimiento del riesgo de desastres y cambio climático de la Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá. Y Henry, insisto, pues está acompañándonos muy gentilmente desde Cali, pues Henry es ingeniero civil en la Universidad del Valle, es fundador y gerente, como le mencionaba, de la empresa Soluciones Resilientes. Tiene una maestría en educación de la Universidad del Valle, graduado del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible en Turín, Italia, con más de 24 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres. Ha recibido varios premios, es consultor y conferencista internacional principalmente en México, Centroamérica y el Caribe, en resiliencia territorial, empresarial y comunitaria, docente universitario de programas de posgrado en gestión del riesgo de desastres en Colombia, promotor de la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, autor de varios diferentes libros. Yo creo que en la tarde de hoy nos va a hablar un poquito de su última publicación. Entonces, bienvenidos, gracias por atender. Esperamos estar a la altura de las expectativas y le cedo la palabra a nuestro primer expositor, Francisco, para que comencemos con la carta. Gracias, listo. Qué alegría poder empezar esto. Hemos trabajado un tiempo largo y, pues, como decía Manuel, venimos a aprender. Y todos vamos a aportar un granito de arena, inclusive ustedes. Y la idea es ir tomando y tratar de construir algo que nos sirva para crecer como país y región. Gracias. Entonces, todo empieza con los sueños de alguien, ¿cierto? Sueños que para muchos de nosotros pues los hemos logrado gracias a que tenemos muchos privilegios. Pero hay gente que no tiene todos esos privilegios y que son muy vulnerables hoy y ya están hoy supliendo sus necesidades básicas de manera precaria. Y en ese sentido queremos hacer todo lo posible para apoyar hoy y facilitar un poquitico que sus vidas sean mejores. Siguiente, por favor.
Las necesidades básicas son lo básico, lo mínimo, ¿cierto? Lo que nos permite sobrevivir. Hay otras necesidades muy importantes, pero las básicas, las primeras que debemos suplir son estas, y con las crisis, no solo los desastres de origen natural, sino otros tipos de crisis que vamos a mostrar ahora, se pueden ver afectadas de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema de nutrición, bueno, desnutrición y pobreza van de la mano, y eso genera el círculo vicioso de la pobreza. La gente que no tiene tanto acceso a alimentos de buena calidad y a conocimiento, no tienen buenos desarrollos cerebrales, por ejemplo, y entramos en un círculo vicioso en que no tienen las mismas oportunidades y capacidades a veces de salir de la pobreza. Nuestro enfoque en esta cátedra entonces va a tener la mayoría de estas necesidades básicas, donde está el agua, el alimento, un ambiente saludable, albergue y abrigo que sean seguros, salud e información. Información como una necesidad básica tan importante que en algunos textos la comparan con el agua a nivel de la cantidad de vidas que salva la información. Siguiente, por favor. Pero entonces el Internet será una necesidad básica para nosotros en este momento, ya que tantas cosas dependen de eso. Son preguntas pues que se hace uno, ¿no? El siguiente. La energía, pues sin energía no podemos hacer muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados. Y entonces es ahí donde las crisis generan nuevas normalidades diferentes. Ahorita estamos acostumbrados a estar aquí tranquilitos, tenemos energía eléctrica, unas cámaras, celular, pero si se corta eso, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Cómo nos acostumbramos, nos reacostumbramos por 3 días o por más tiempo a una ausencia de eso? Siguiente, por favor. Y el dinero será una necesidad, de pronto no es básica porque hay muchas comunidades que viven sin dinero y han vivido a lo largo de miles de años, pero para nosotros sabremos acceder a necesidades básicas sin dinero. Y esas son preguntas que nos hacemos porque esta crisis financiera puede ir para abajo, puede seguir hasta que lleguemos a un punto de recesión bien importante. Siguiente. Y entonces unos conceptos muy básicos como para ir construyendo. Entonces, comunidades primitivas se empiezan a organizar para colaborarse entre sí y solucionar pues, sus necesidades básicas, y después de las necesidades básicas, pues empiezan entonces a pensar en otras cosas, ¿cierto? Pero a medida que se organizan, van delegando tareas, y cada persona se va especializando en su campo, y a medida que la sociedad se complejiza, también nos alejamos cada vez más de ese conocimiento para solucionar la necesidad básica. Es decir, el experto en casa, en cacería, ya arma sus técnicas, etcétera, y los demás ya no aprenden esas técnicas. Hoy en día, a medida que la sociedad se complejiza, ya nosotros, la mayoría, no sabemos sembrar para obtener alimento, no sabemos obtener agua, no sabemos potabilizarla, no sabemos construir, dependemos de todo un sistema para solucionar necesidades básicas. Y es ahí donde nos volvemos vulnerables y dependientes en caso tal de que el sistema falle. Siguiente, por favor. Y entonces la sociedad actual es muy compleja y ha logrado pues, todo lo que ustedes pueden ver y lo que no podemos ver también se ha logrado de muchas maneras, pero esa complejidad depende de un sistema. Pero hay varias cosas que pueden llevar a que ese sistema falle de manera variable, no completo, pero sí que nos quedemos sin luz, o que nos quedemos sin agua, o que haya un bloqueo y no llegue el alimento, o que hayan varios problemas. Siguiente. Entonces, por ejemplo, esto es un poco para hablar del proceso del agua. El agua que antes la teníamos del río, del lago y la podíamos beber, ya no es así. Ahora tiene que pasar a través de procesos muy complejos en donde si falla alguno de los eslabones, podríamos tener problemas de agua. ¿Será que en el caso de un terremoto nos vamos a quedar sin agua? ¿Quiénes se quedan primero sin agua? ¿Quiénes se quedan sin agua más tiempo? ¿Qué podría fallar para dejarnos sin agua? ¿Tenemos agua en la casa para proteger a nuestra familia? Y si no la tenemos, ¿sabemos de dónde sacarla? ¿Sabemos dónde habría tanques de agua del gobierno? Y son un montón de preguntas pues, que nos tocaría resolver, ¿no? Siguiente. Con el alimento pasa lo mismo. El alimento tiene unos procesos supremamente también complejos que empiezan claramente en la naturaleza, en el campo, pero que terminan de una manera industrializándose y requiriendo unas logísticas tan complejas pues que podrían fallar también por un paro de transportadores, por ejemplo. Siguiente. Y entonces algo que ocurre en este tiempo de la historia es que
todos los sistemas del gran sistema son interdependientes de manera estrecha. Es decir, si nos quedamos sin energía eléctrica, los que vivimos en el edificio nos quedamos sin agua, pues en el apartamento por lo menos, porque no hay bomba que lo suba, nos quedamos sin celular, nos quedamos sin computador, y etcétera, 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 porque son cadenas de eventos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que si un volcán bota fumarolas gigantescas, todo el tráfico aéreo se ve afectado, y con el tráfico aéreo se ven afectados un montón de negocios. Y todo eso puede llevar a que, sin ser un desastre como tal, haya un montón de problemas en la sociedad. Siguiente. Y ese es como el ideal. El ideal, llegar a esa comunidad. ¿Será que ese será nuestro futuro? ¿Será que estamos sembrando ese futuro? Yo a veces pensaría que no, porque las tendencias no son esas. La pobreza sí aumenta. Cuando uno mira Bogotá, que es donde estamos, la pobreza cada vez va penetrando más lugares donde antes no llegaba. La crisis migratoria que ocurre, lo que pasó con Venezuela y con el desplazamiento interno, no es algo que haya pasado y ya, es algo que va a seguir. Y con cambio climático esto solo va a seguir. Siguiente, por favor. Quizás para donde vamos se puede parecer a eso, sin que sea un absoluto. Nada es blanco-negro, nada es tan fácil, es complejo, porque a medida que vamos destruyendo el planeta, pues por otro lado también vamos generando tecnologías nuevas y ya podemos hacer carne en un laboratorio, por ejemplo, ¿cierto? Y podemos hacer alimentos en el laboratorio. ¿Será que vamos a llegar a los alimentos en pastilla? Pero es que hay un problema. La naturaleza sigue siendo la fuente de todo. Siguiente, por favor. Nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta puede considerarse progreso. ¿Será que estamos progresando? Podríamos decir que en unas líneas sí, pero cuando hablamos de ambiente, de pronto no. Siguiente. Y entonces la comunidad que se organizó para colaborarse, pues empieza a tener conflictos, ¿cierto? Conflictos que vienen por la inequidad, por la injusticia, por muchas razones, y que al parecer van a aumentar. Son proyecciones y son tendencias que se vienen viendo. Siguiente, por favor. Esto es una foto de una emergencia. Es importante aquí tomar unas definiciones. Una emergencia es algo que ocurre, pero que no supera las capacidades de respuesta, pero que requiere de todos modos un montón de equipos respondiendo pues para poder controlar ese escenario. Las emergencias son más cotidianas. Siguiente, por favor. Pero los desastres, en donde ya hay una destrucción más grande, donde la sociedad y sus procesos se ven disrumpidos, afectados, interrumpidos, eso es mucho más infrecuente, pero va a ocurrir en algún momento. Yo les preguntaría, ¿quién de aquí ha vivido un desastre? Entonces, los que están acá me gustaría que lo haya vivido en carne propia. ¿Quién ha vivido un desastre? Todos hemos vivido un desastre. La pandemia. Realmente, para algunos autores académicos, fue una catástrofe, que es peor que un desastre, en el sentido que se vieron afectadas todas las instituciones que responden a esto, que los anillos de respuesta que nos vendrían a dar ayuda se vieron afectados, la cooperación internacional se vio afectada, y la pandemia, lo más lógico, aunque un poquito triste, es que va a volver a ocurrir. Y va a volver a ocurrir de pronto con otro virus peor, no con una tasa de letalidad en casos del 2%, como es este COVID, sino que si fuese una influenza aviar, estaremos hablando de más del 60% de letalidad. Y esos son otros escenarios potenciales para los cuales nos queremos preparar, pero que no estamos preparados, porque la preparación, como se dieron cuenta, tiene que ser de todo el mundo, no solo de un grupo de personas. Porque cuando se quedan un grupo de personas, los demás piensan, ellos conspiraron, lo que ellos dicen no es verdad, y empiezan pues temas que no se creen. Siguiente, por favor. Esto es un ejemplo rápido para mostrar la diferencia entre emergencia y desastre desde una manera operativa rápida. Entonces, en la emergencia, los recursos, que son los azules, van a la zona afectada y tienen capacidad suficiente para que en este caso, por ejemplo, haya 4 para un escenario, ¿cierto? Bomberos, policía, Cruz Roja, Defensa Civil, por ejemplo. En un desastre, puede que haya tantos escenarios de emergencia simultáneos, entonces el terremoto de Bogotá, un edificio que se cayó allá, siempre en los terremotos, según se ve, hay incendios, pues habrá incendios por allá,
Y los bomberos, con que se encuentren escenarios complejos de estos, pues ya quedaron ahí casados por un montón de horas. ¿Eso a qué lleva? A que esos punticos verdes, o sea, la comunidad, tenga que responder y resolver los problemas movilizados por la solidaridad y por el sentido de urgencia, sabiendo que nadie va a llegar por horas o días. Y es en ese contexto donde nosotros sabemos que es fundamental para un escenario de desastre, o peor, de catástrofe, que la comunidad tenga capacidades de autonomía y de resolver no solo necesidades básicas, que eso es el kit familiar de emergencias, sino también necesidades generadas por la amenaza manifiesta, es decir, heridos, atrapados, etc. En el caso de terremoto, 90% de los rescates los hace la comunidad con sus manos. Los primeros auxilios los hace la comunidad. 80% de los traslados a hospitales los hace la comunidad en sus propios medios. Moto, brazos, puertas, etc. Y una catástrofe, entonces, es peor. Y en la catástrofe, pues los anillos de respuesta se ven afectados también. Normalmente en los desastres llega ayuda externa, ¿cierto? Pero en las catástrofes se demora mucho más. Y países como Estados Unidos, por ejemplo, en algunos desastres han tenido comunidades aisladas por 2 semanas. Hospitales aislados por 5 días en Katrina en el 2005. Uno diría, 2005 fue hace 18 años. Sí, pues que nosotros estamos como, comparado con Estados Unidos, como 40 años. Y entonces, bueno, y para que sepamos también, hoy en Colombia hay comunidades a las que no llega nadie. Por lo tanto, no existen. No hay datos. Gente que nace, crece, se reproduce y muere, y no existió. Nunca fue al médico. Y nunca tuvo legalmente existió. Siguiente. Y entonces hablemos un poquito de las amenazas, ¿no? Hay varias clasificaciones, esta es una de ellas. Están las amenazas de origen natural, que es todo lo biológico, por ejemplo, las pandemias, plagas, etc. También está lo hidrometeorológico. Entonces tenemos un montón de inundaciones, temporada de lluvias. Tenemos también las tormentas tropicales. Tenemos todo lo geológico, donde están los volcanes, donde están los sismos. Tenemos lo espacial, meteoritos, sí pueden llegar meteoritos. Es una amenaza. Menos mal, pues hay países que tienen películas donde logran destruir el meteorito y quizás pueden lograrlo. Están las amenazas de origen socionatural, o sea, estas en donde el hombre, siendo naturales, el hombre acelera sus procesos, pues por sus modelos de desarrollo o por cómo afectan. Entonces, por ejemplo, hay inundaciones que son empeoradas por el hombre, remociones masas de derrumbes, pues que son empeorados por el hombre, etc. Y hay amenazas de origen antrópico, las que genera el ser humano. Y el ser humano los puede generar de manera intencional o no intencional. Lo no intencional pues tiene que ver mucho con la industria, ¿cierto? Podemos en este momento acumular muchísima energía nuclear, químicos peligrosos podemos acumular, pero si se liberan, por ejemplo, tras un sismo, pues entonces vamos a tener ese problema. Podemos transportar muchísima gente a muchísima velocidad y eso también es un riesgo gigantesco. Pero ¿qué pasa con los de origen antrópico intencional? Conflicto, las manifestaciones, la destrucción, eso también ocurre. Y eso también puede llegar a empeorar por la falta de recursos que estamos generando, si no, pues cambiamos un poquito, mucho, nuestra forma de vivir. Siguiente. Entonces la naturaleza es neutra, es neutra. No escoge a quién va a matar ni nada, la naturaleza es así. Nosotros somos los que decimos si un recurso, como un volcán, por ejemplo, es una amenaza o no. O si una inundación que es natural y que es cíclica y que siempre ha ocurrido, nosotros como seres humanos somos los que, al irnos a vivir a ese espacio, al no conocer el territorio, pues terminamos convirtiendo ese recurso en algo, en una amenaza. Entonces la naturaleza es o no una amenaza producto de los actos conscientes e inconscientes que nosotros hagamos como sociedad. Pero la amenaza es necesaria, pero no suficiente. ¿A qué se refiere esto? Si hay un terremoto en un desierto, pues no va a haber afectados, sino va a ser un desastre. Si hay una inundación gigantesca en un territorio no poblado, pues probablemente no es un desastre para los seres humanos. Siguiente. Entonces, un sismo no es un desastre. Solo es un desastre cuando hay una destrucción, una afectación de una sociedad
que por muchas razones está en ese espacio. Siguiente. Un desastre, entonces, ¿qué es? Son los efectos de la amenaza. Entonces, cuando hablamos de desastre, son los efectos ya manifiestos de esa amenaza. Cuando hablamos de riesgo, son los efectos potenciales de esa amenaza que al combinarse con una vulnerabilidad, pues ya genera todas esas consecuencias. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se afectó una carretera y entonces afecta todo el transporte que va por ahí. Entonces, la población que está a ese lado puede sufrir, pues, graves problemas. Incluso si tienen heridos allá, pues no se pueden transportar. También vemos que a nivel eléctrico se cayó eso, o a nivel de teléfono se cayó. Y entonces hay incomunicación y todos esos problemas van escalando y generan algo que se llama eventos en cascada, ¿cierto? Reacción en cadena, perdón. Unas reacciones en cadena, y esas reacciones en cadena van generando problema tras problema tras problema. Siguiente. Entonces, los desastres, ¿qué características tienen? Lo primero es que no son rutinarios, ¿cierto? No es el día a día, gracias a Dios. Aunque hay países donde son más frecuentes los desastres y por ende están mejor preparados porque viven ahí. Japón, Israel, Estados Unidos, son países en donde cada año o cada ciclo vuelve a ocurrir. Aquí en Colombia también hay ciclos, pero no son de tantísima magnitud focalizada como si lo son en esos países. Y por eso nosotros no tenemos la cultura del desastre metida en nosotros y a veces no creemos que nos va a pasar y a veces no hacemos ese esfuerzo extra. Y ese es el problema, el esfuerzo extra pues para tomar las medidas. Los desastres entonces rompen con la normalidad. Esto que estamos acostumbrados, este confort, esto de estar tranquilos acá, de saber que hay un sistema que nos protege, que en nuestro conjunto de edificio de pronto hay un vigilante, de pronto el desastre ya no hay, porque su familia está afectada. De pronto ya no tenemos transporte, porque no hay transporte, se bloqueó la vía, por ejemplo. No hay escuelas para los niños, por ejemplo. Entonces nos toca estar con los niños al tiempo que respondemos. No hay comunicaciones para averiguar dónde está la familia. Y empiezan a haber un montón de problemas en donde esto que nos funciona ya no funciona. Los desastres afectan la infraestructura y los procesos de la sociedad en múltiples niveles. Superan las capacidades locales y entonces pues van a requerir una ayuda externa y traen un montón de problemas logísticos. Los efectos de los desastres son directos, por la amenaza manifiesta, pero también indirectos en el tiempo cuando el sistema colapsa y entonces ya no hay hospitales, por ejemplo. O no hay programas de salud pública, etc. Ahí se está viviendo en Rosas, ¿no? ¿Dónde? Rosas. Lo que está pasando ahorita ya está afectado Nariño, Cauca. Por un problema de combustible. En el futuro vamos a mirar que el problema también va a ser aquí para los que estamos del otro lado, el tema de combustible. Mire la afectación que hay ahí en ese punto. Gracias, sí señor, sí señor. Aunque eso no es desastre, no, pero es una crisis, ¿cierto? En este caso, pues, de una energía como tal. Señor, ¿listo ya? ¿Ya acabé? No, para nada. Ah, listo. Sigas avanzando. Los desastres aceleran procesos sociales que vienen ocurriendo. Es decir, lo que funciona mal, pues va a funcionar peor en un desastre. Si la casa de uno está mal construida, se va a caer. Si la casa de uno está bien construida o los procesos en los que uno está metido están bien construidos, esos son los que nos van a sacar adelante. Esos son los que de pronto incluso se potencian porque estamos organizados. Porque las emergencias y los desastres tienen una cosa positiva. Permiten que las cosas ocurran. Muchas cosas burocráticas que no se permiten en el día a día, cuando hay un desastre ya empiezan, ¿cierto? Incluso la ley nos favorece eso. Los desastres ponen en evidencia realidades latentes. Es decir, hay cosas que nosotros no estamos viendo ahorita, pero como ocurrió en COVID, temas de pobreza, temas de inequidad, de injusticia que sentía la gente, se manifestaron y ocurrieron todas las manifestaciones que ustedes vieron. Son como una radiografía los desastres. Generan un montón de problemas políticos, financieros, operativos. Son eventos totalizadores. Todo el mundo se ve afectado, todo el mundo tiene algo que opinar, todo el mundo tiene algo que hacer. Y son focalizadores porque la atención del mundo, del global, se puede estar enfocando en un sitio de desastre. Y eso tiene cosas buenas, ¿cierto? Buenas y malas también. Cosas buenas como que hay una convergencia. Al sitio afectado llegan recursos, llegan personas, llega atención, llegan servicios, entonces ahí se puede dar un fortalecimiento. Pero también llegan ladrones, ¿cierto? Como ha ocurrido en algunos desastres en Colombia, llegan oportunistas y eso también genera problemas. Existe emergencia. ¿Qué es emergencia?
es que emergen, no es de emergencia como hablábamos antes, es otro concepto, emergen soluciones comunitarias. Las organizaciones, se crean organizaciones emergentes. Personas que no se conocían nunca dicen, venga, allá hay atrapados, organicémonos y entre nosotros saquemos a esa persona. O venga, no hay comida, vecinos, nunca hemos hablado, pero hablemos y hagamos una olla comunitaria, etc. Cambia la norma social, los roles y el relacionamiento humano. Gente que nunca se hablaría, se empieza a hablar. Gente que tenía un rol, digamos, de panadero, puede llegar a tener un rol de rescatista, por ejemplo. Las normas sociales cambian en el sentido que cosas que hoy son mal vistas, de pronto en el desastre son bien vistas, o viceversa. Cosas que son normales en este mundo de competencia, en un desastre ya no son bien vistas, porque queremos solidaridad. Entonces, esos cambios nos llevan a pensar cómo nos preparamos para un desastre, para poder vivir en ese espacio y responder. Siguiente, por favor. Entonces, los desastres no son naturales. No se puede hablar de desastre natural. Solo se puede decir que son de origen natural, pero los desastres siempre tienen un componente social ahí metido, transversal. Siguiente. Entonces, no a todo el mundo le afectan igual los desastres. Hay gente que tiene para construir bien, por un ingeniero, por ejemplo, pero hay gente que no tiene para construir bien y ya hoy están en riesgo. Y hay poblaciones más vulnerables que otras. Y es ahí a donde queremos apuntar en este momento. Siguiente. Y entonces, esto es una gráfica rápida del 2012, es un poco vieja, pero seguirá vigente. Este es el número de personas muertas por desastres, en donde vemos que las personas de ingreso bajo tienen una mucho más alta mortalidad que las personas de ingreso alto. No quiere decir que los ricos no se mueran, pero en proporción, claramente, sí es así. Por muchas razones. Siguiente, por favor. Este es un modelo, se llama presión-liberación. Básicamente lo que nos muestra es, ante las amenazas que nombramos anteriormente, tiene que haber una interacción con una serie de vulnerabilidades, en donde hay unas vulnerabilidades que son más inmediatas, unas condiciones inseguras que son las que podemos intervenir, como una economía local frágil, una sociedad vulnerable, falta de preparación, etc. Pero al otro lado hay unos temas estructurales que no podemos intervenir, que no podemos cambiar. ¿Quién va a cambiar este sistema donde se extraen los recursos naturales y se destruyen muchas cosas? ¿Quién va a cambiar las tendencias de los países ricos hacia el cambio climático? El Acuerdo de París no lo ha logrado, ¿cierto? Entonces hay cosas que uno dice, Dios mío, esto no va a cambiar, entonces preparémonos que vamos mal en muchas cosas. Siguiente. Y entonces cuando vemos esto, si vemos esta línea roja, digamos esta es una línea que hablaría de poblaciones con capacidades para solucionar necesidades, en donde a mayor capacidad, pues estoy más lejos de que esta inundación me ahogue. Pero las personas con menores capacidades para solucionar necesidades, pues se van hundiendo de una. Y esto aplicaría, digamos, no solo para inundaciones. Hablo de que cualquier crisis va a afectar primero a los que tienen menor capacidad de solucionar. Siguiente, por favor. Ya. Y entonces hay varios tipos de desastre, de riesgos de desastre. Hay algo que se llama el riesgo intensivo, que son los desastres en donde en un tiempo y espacio particular se concentra la destrucción. Y entonces fue el terremoto de Bogotá. Y todo el mundo supo de eso y trae medios, trae atención. Pero hay otros desastres que son más graneaditos, más dispersos por el país, que es el riesgo extensivo. Una inundación allá, otra por allá, pequeñita, pequeñita. Pero en sumatoria generan mucho más peso en un año de destrucción, de afectación, que los intensivos, pero generan menos atención porque están dispersos. Siguiente. Hay otro tema que son las emergencias en salud pública, que hacen parte de los desastres. Y un problema que tienen estas emergencias de salud pública es que van creciendo, pueden ir creciendo, como una pandemia, como un derrame químico, como algo nuclear, ¿cierto? Que va creciendo y cada vez puede ser peor y toca tomar un montón de medidas. Y ya vivimos una y pueden continuar. Siguiente, por favor. Y cada vez tenemos más riesgo de esto, porque tenemos más gente viviendo cerca de las amenazas, porque hay más urbanización y más concentración de personas viviendo en cinturones de pobreza, porque estamos colonizando áreas naturales, destruyendo el ambiente, y al destruir el ambiente nos ponemos en contacto con nuevas especies, con nuevos virus, y hay más riesgo de que haya otra pandemia, por ejemplo. Estamos acumulando y transportando mucha energía, materiales peligrosos, y eso es otro problema que puede llevar a una emergencia de salud pública.
estamos transportando alimentos y personas por todo el mundo y fácilmente un virus puede ir de China a Colombia en un día. Hay más guerras y conflictos que a su vez generan en su interior más epidemias y más problemas de estos. Es el daño ambiental que estamos haciendo, pues afecta a la salud de muchísimas maneras, El cambio climático también afecta a las enfermedades y las amenazas, generan más inundaciones, más sequías, etc. Hay cada vez más resistencia a antibióticos, y todo eso es para decir, oiga, realmente sí hay más riesgo ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar para complementar eso? Siguiente. La sindemia es un concepto que básicamente son epidemias sinérgicas, y eso lo que nos muestra es que si COVID ocurrió, fue empeorado por otras epidemias y por la pobreza también, la inequidad en salud, la inequidad económica, y todo eso se potencia, genera sinergias. Y entonces no aparece una cosa sola, sino que dos cosas se potencian, y eso genera una complejidad cada vez peor. Siguiente. Y los desplazamientos masivos, las crisis humanitarias. Entonces hay gente que se está moviendo por el mundo y va a seguir y va aumentando y aumentando y cada vez va a aumentar más. Entonces aprendimos de la aplicación de venezolanos para lo que sigue y no sabemos qué sigue. ¿Seremos nosotros que saldremos? Mucha gente está saliendo para Estados Unidos. Siguiente. Y entonces, con las crisis y los conflictos, viene más pobreza, y con más pobreza viene más inequidad y más conflictos, y son círculos viciosos. Siguiente. Y hay algo que se llama el colapso de la sociedad. Es un concepto que ya más catastrófico, en donde hay muchas razones, dale clic por favor, muchas razones que nos pueden llevar a que la sociedad que conocemos no funcione. Crisis política, crisis energética, crisis social, crisis ambiental, crisis económica. Hay muchas crisis que pueden ocurrir y no son desastres necesariamente, y pueden cambiar la forma como vivimos hoy. Y nos pueden llevar a que de pronto ya no haya energía eléctrica, no tengamos plata, dinero para algo, que haya más violencia de pronto, más inseguridad. Siguiente. Y entonces, la crisis energética de la que estamos, ¿para dónde vamos en términos de petróleo? ¿Para dónde vamos en términos de gas? ¿Cómo vamos a solucionar eso nosotros? ¿Vamos a depender de las decisiones de los poderosos allá que no les interesa lo que le pasa aquí? ¿O vamos a tomar cartas en el asunto y tomar decisiones para protegernos a nuestras familias, a nuestras comunidades? Y eso es parte del enfoque desde abajo. Siguiente. ¿Qué pasa si nos quedamos sin luz, sin energía eléctrica? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos solucionar en nuestros hogares? ¿Sabemos acceder a energía solar? ¿Tenemos agua potable en nuestro hogar? ¿Tenemos un plan B si no hay celular para comunicarnos? Etcétera. Siguiente. Y entonces aquí el concepto es resiliencia. Es todo esto que nos lleva a que en caso de que haya una crisis que nos cubra, podamos aún así florecer y cumplir nuestros sueños. Y para terminar, entonces, la siguiente. El estilo de vida que llevamos predominantemente no es sostenible. Estas delicias que tenemos no son sostenibles. Nos toca cambiar la conciencia y cambiar el comportamiento. Y esto es lo más difícil, porque ya existen las tecnologías para que vivamos sosteniblemente, pero ¿quién quiere hacer ese esfuerzo extra? ¿Quién quiere hacer el esfuerzo extra de reutilizar las aguas grises? El esfuerzo extra de tener una huerta. Preferimos la dependencia conveniente. Y solo podemos juntos. Por eso estamos acá y esperamos escuchar lo que tienen que decir. Gracias. Gracias, Francisco. Imposible moderar, o sea, ¿cómo le digo que pare con semejante presentación, ¿no? Es decir, acudo, digamos, les pido excusas por haber tomado yo tanto tiempo introductorio, pero es imposible pararlo, digamos, con semejante presentación. Les cedo la palabra a Henry Peralta, digamos, desde la ciudad de Cali, quien nos va a hablar de resiliencia para la vida. Henry, de nuevo, muy buena tarde y mil gracias por acompañarnos. Te cedemos la pantalla y el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias Manuel, Francisco, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos por la invitación a la Universidad de los Andes, a la Cruz Roja colombiana. Entonces vamos a entrar en materia con este tema que considero cala muy bien con lo que acaba de presentar Francisco, y es el tema de la resiliencia, ¿no? Esa palabra que se ha puesto de moda, una palabra hasta difícil de pronunciar, ¿no? Resiliencia, tratan de vocalizar resiliencia y en su principio es difícil vocalizarla, pero
Independientemente de que la vocalicemos bien o la pronunciemos bien, detrás de ese concepto hay una palabra, es una palabra poderosa que de alguna forma nos va a permitir, tal como está planteado en este proyecto, revisar específicamente las problemáticas que hablaba ahorita Francisco, y nos va a ayudar a proponer una manera, yo diría, aprovechar este concepto poderoso para generar cambios reales, potenciales en las comunidades, y que esto permita avanzar hacia un mejor vivir. Entonces voy a proyectar la pantalla. Gracias, Henry. Olvidé mencionarles que hay café disponible para aquellos que estén interesados. Aprovecho ese margen que dio. Gracias. Denme un momento, por favor, que se me perdió la tengo. Claro. Muy bien. Y hay aromática también. ¿Ven la presentación? ¿Me confirman, por favor? Listo, Henry, ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, esta presentación la he denominado resiliencia para la vida, porque normalmente uno cuando habla de estos temas, siempre uno está esperando que ocurra el desastre para entonces medir qué tan resiliente es. Pero yo quiero hacer una propuesta diferente, como una nueva forma de comprender la resiliencia. Entonces vamos a ver qué significa la resiliencia para la vida y no para el desastre, con el objetivo de que esto se convierta en una oportunidad para todos de mejorar y cambiar la vida en todos los aspectos. Entonces, hay tres preguntas que vamos a intentar resolver en estos minutos que tengo. Una es si la resiliencia realmente es una moda, una palabra de moda, o si es una palabra difícil de pronunciar, o es el nuevo paradigma del desarrollo. O sea, esto aquí nos permite establecer o intentar establecer una aproximación de comprender este concepto de resiliencia, para que todos los que estamos en este proceso pues nos motivemos a aplicarla. La resiliencia actualmente pues genera tres tipos de sentimientos. Es un concepto nuevo, es un concepto disruptivo, potente, que bien entendido y comprendido pues puede generar cambios, o por el contrario no puede generar nada si esto de alguna manera no se comprende y se interioriza. Entonces hay un sentimiento de incredulidad, ¿sí? Hay mucha desesperanza de la gente en relación con lo que está pasando hoy en el mundo, entonces la gente no cree en esto. Hay otro grupo de personas que es indiferente, no le importa, porque normalmente estamos acostumbrados a que la responsabilidad de los problemas de la vida es de otros y no nos corresponde a nosotros hacer nada. Pero hay un gran movimiento de personas a nivel internacional, a nivel mundial, y de organizaciones que realmente le están apuntando a un cambio. Ver la resiliencia como esa oportunidad para, de manera positiva y propositiva, empezar a generar cambios que nos permitan mejorar la calidad de nuestra vida y la relación con la naturaleza. Entonces, la resiliencia es una moda, vamos a tratar de resolver. Fíjense que yo me voy a ir bastante atrás en la historia, porque realmente este concepto inicia por allá y se empieza a usar en la época de Cicerón antes de Cristo. Este concepto es un concepto de uso militar inicialmente, que nos planteaba que cuando los ejércitos iban a la batalla y ya, digamos, estaban cansados y querían, digamos, devolverse, el concepto de resiliencia se usaba. Etimológicamente, resiliencia viene del latín resilio, que significa saltar hacia atrás, chocar, caer, devolverse, ir hacia adelante. Entonces, este concepto de resilio, cuando se mencionaba la palabra resilio, que es el origen de la palabra resiliencia, en la época de Cicerón antes de Cristo, pues ya los ejércitos sabían que tenían que devolverse a sus betiles o a sus bases militares para tomar fuerzas y obviamente volver a la batalla. Entonces, ese ir y venir de alguna forma los hacía recuperarse, los hacía resilientes, y es en esa época de Cicerón en donde se empieza a hablar de este concepto tan importante que hoy en día se vuelve clave para todos. Pero luego por allá pasan los siglos, y es allá en el siglo XIX, con la revolución industrial, con las máquinas y todo esto que empieza a generar el mundo, que la ingeniería de los materiales aprovecha este concepto para intentar hacer materiales que sean resistentes al desgaste, ¿sí? Porque necesitábamos producir mucho,
estábamos en esta época de revolución industrial, y entonces el concepto de resiliencia empieza a tomar desde la ingeniería un ámbito en relación con poder establecer este concepto como la capacidad que tiene un material para resistir una fuerza o una deformación sin romperse. Y entonces la resiliencia desde la ingeniería de los materiales empieza a generar unos aportes que, como vamos a ver más adelante, empiezan entonces a adaptarse en la mitad del siglo XX con la psicología. Entonces la psicología toma prestado ese concepto que propone la ingeniería de los materiales, de decir que es la capacidad que tiene ese material para deformarse sin romperse. Entonces la psicología lo toma prestado para decir, un momento, está interesante este concepto, vamos a adaptarlo a la vida humana, a la capacidad que tienen los seres humanos para absorber las crisis, para responder ante ella y salir adelante. Pero no solamente la psicología lo asume, sino que también la ecología en los años 70 usa ese concepto para empezar a entender un poco la manera en cómo se recuperan los ecosistemas y cómo son esos conflictos entre la relación sociedad-naturaleza, y cómo la misma naturaleza nos demuestra y nos muestra qué tan resiliente es cuando tiene la capacidad de recuperarse, cuando ha sido sometida a una crisis o a una deformación. Luego también por allá en el año 2000, en la economía, en la bolsa, también se empieza a usar este concepto de resiliencia, porque vemos cómo las economías fluctúan, los dineros, el dólar, el petróleo, bueno, todo esto que de alguna forma ustedes ya conocen, que hoy nos está impactando mucho, y entonces la economía empieza también a apropiarse de este concepto y a usarlo como un elemento, como un objetivo para todos, para empezar a impulsar procesos de fortalecimiento de las capacidades para hacerle frente a las crisis. Luego, por allá en el año 2005 ocurre un tsunami en el Océano Índico que afectó más o menos alrededor de unas 300.000 personas que murieron, infortunadamente. Y es ahí por primera vez que en el tema de la reducción del riesgo de desastre a nivel internacional, el concepto ya se venía trabajando, se venía proponiendo en diversos discursos internacionales, pero es solamente hasta este desastre que se generó por el tsunami del Océano Índico en el 2005 que se ve la necesidad de reflexionar de que realmente la culpa de las muertes no realmente está orientada solamente a la ocurrencia del tsunami, sino a la mala planificación, a la ausencia de preparativos, y eso de alguna manera nos da a entrever de que hubo una deficiencia de fortalecimiento de las capacidades anticipadas para hacerle frente a estas crisis. Entonces el concepto de resiliencia acuñado por Naciones Unidas se plantea como una oportunidad para hablar específicamente de la resiliencia en las naciones y las comunidades frente a desastres, que fue adoptado y asumido por una gran reunión que se hizo en el año 2005, que se hizo en Japón, y ahí se define un marco que se llama el marco de acción de Hyogo, una ciudad japonesa, aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades frente a desastres. Entonces, desde el punto de vista del riesgo de desastre, el concepto que viene desde la época de Cicerón y que ha pasado por la psicología, la ecología, la sociología, o sea, todas las ciencias naturales humanas de todo tipo han adaptado el concepto, pero en el caso del riesgo de desastre se toma como un elemento importante, fuerte, para empezar a promocionar a nivel internacional la necesidad no solo de reducir las vulnerabilidades y las debilidades que tienen los seres humanos y la sociedad, sino que ver la posibilidad de mirar qué capacidades son las que nosotros normalmente tenemos, y con el objetivo de poder hacer esas capacidades que aumenten en el tiempo. Entonces, digamos que podemos decir que la resiliencia no es una moda, es algo que se viene hablando desde hace mucho rato. Lo que pasa es que hoy en día emerge esa palabra técnica, pero que en últimas, detrás de esa palabra tan técnica, detrás de esas 11 letras que conforman esa palabra poderosa, pues si uno la quisiera resumir en un concepto básico, pues uno dice que la resiliencia tiene que ver con la capacidad. El ADN de la resiliencia es la capacidad. Cuando yo hablo de resiliencia, estoy hablando de las capacidades sociales, económicas, políticas, climáticas, institucionales, que tiene una sociedad para hacerle frente a unas crisis determinadas. Entonces, vemos aquí que la resiliencia no es ninguna moda, pero también hemos discutido, hemos planteado inicialmente otra pregunta, es si la resiliencia es una palabra difícil de pronunciar. Sí es difícil de pronunciar cuando uno normalmente está intentando y la usa mucho, o cuando tiene por primera vez la conexión con ese concepto, es difícil de pronunciar. Sin embargo, no, eso no es lo que importa. Pronúnciela como la pronuncie, la idea es que esa palabra
que normalmente usamos como un adjetivo o como un sustantivo, que se lo pegamos a otra palabra para hablar de ciudades resilientes, empresas resilientes, comunidades resilientes, pues eso digamos que desde el punto de vista comunicativo, lo que nos debe llevar es a generar pasar de que esta sea un adjetivo o un sustantivo para que se convierta en una práctica en la vida cotidiana. Por lo tanto, ese concepto de resiliencia aplicado en la vida real actualmente está siendo discutido, está siendo motivado en la academia, pero también ya hace parte de la construcción de leyes de muchos países, tanto de leyes nacionales, regionales como globales, y de la misma manera ya empieza a verse y a discutirse en declaraciones que permiten actualmente a los gobiernos tomar este concepto como una necesidad importante, no solamente para reducir el riesgo desde el punto de vista de la vulnerabilidad, sino para entonces potenciar capacidades, porque se ha visto y se reconoce que en la medida en que nosotros somos más fuertes y nos fortalecemos nuestras capacidades antes de la crisis, pues el impacto de la crisis va a ser menor. Y creo que este proyecto que ustedes están realizando con la Universidad de los Andes y la Cruz Roja, pues tiene ese propósito. O sea, cómo nos fortalecemos antes de las crisis, cómo fortalecemos la resiliencia comunitaria para que cuando ocurre la crisis, pues el impacto no sea tan grande. Entonces, esto también está pegando en diferentes campañas. Esta es una campaña mundial que terminó en el año 2020, inició en el 2010, terminó en el 2020, que se llamaba Ciudades Resilientes. Mi ciudad se está preparando, pero ha sido tan fuerte esto y tan potente que esta iniciativa que inició en el 2010, termina en el 2020 la primera fase, inicia una segunda fase del 2020 al 2030 con una nueva iniciativa, con unas nuevas alianzas a través de algo que se llama Ciudades Resilientes 2030 esto se empieza a convertir en un espacio de convergencia, de diálogo político, institucional, comunitario, para hablar de los problemas que realmente nos aquejan, y dentro de, obviamente de ese concepto de resiliencia pues está el cambio climático, ¿no? Entonces, el otro punto es si la resiliencia es el nuevo paradigma del desarrollo, ¿sí? Hoy estamos apuntándole a construir un desarrollo sostenible, o sea, cuando nos referimos al desarrollo sostenible, nos referimos a esa capacidad que nosotros vamos a tener para mejorar la relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza, porque muchos de los problemas que hoy tenemos, de lo que comentaba mi colega Francisco, de los desastres, pues se debe precisamente a las malas prácticas del desarrollo histórico, a la acumulación del riesgo, a la inequidad, a la pobreza y a una serie de factores que a través de los objetivos de desarrollo sostenible, pues se intenta como aproximarse a que esto, a partir de estos 17 aspectos, pues se pueda mejorar. Si ustedes ven cada uno de ellos, los 17 aspectos, pues todos finalmente lo que están apuntando es a fortalecer capacidades. Cuando hablamos de fin de la pobreza, es que intentemos hacer que la gente tenga la posibilidad de acceder a recursos. Cuando hablamos del hambre cero, es que la gente se alimente bien, y se alimenta bien, pues va a crecer mejor. Si estamos hablando de la salud y el bienestar, si estamos hablando de la educación, es decir, todos estos elementos que están aquí, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pasan previamente por un ejercicio de construcción de capacidades colectivas, de capacidades individuales, institucionales, territoriales. Entonces, esto lo traigo a colación porque podemos decir que la resiliencia se convierte en ese nuevo paradigma porque es el punto clave. O sea, si yo no fortalezco capacidades comunitarias en todos estos aspectos sociales, económicas, políticas, difícilmente voy a poder lograr el desarrollo sostenible, es decir, mejorar la relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza. O sea, el desarrollo de cualquier estado, de cualquier población, pasa por el fortalecimiento de las capacidades anticipadamente y obviamente pasa por reducir las vulnerabilidades existentes que se han construido por el mal desarrollo de los territorios. Así, es decir, que aquí hay una gran oportunidad haciendo uso de este concepto poderoso para empezar a transformar la realidad desde una visión reactiva a una visión prospectiva, correctiva y proactiva que nos permitan finalmente transformar la realidad de los territorios, porque eso es lo que de alguna manera apunta a la resiliencia, ¿sí? El concepto de resiliencia de la ONU que yo les comparto acá, que es un concepto que termina siendo avalado en el año 2016 en un evento muy grande en México, pues básicamente determina que es esa capacidad que tiene esos sistemas, cualquier sistema, sistema humano, sistema comunitario, comunidades expuestos a cualquier tipo de amenaza, como las que comentó Francisco,
y que tienen esa capacidad para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de manera oportuna de todos los efectos que esa amenaza puede generar, y que tiene esa capacidad para recuperarse tan eficientemente de poder preservar y restaurar estructuras y condiciones básicas. Y aquí hay un elemento importante que nos llama la atención, y que es finalmente en el concepto, es que todas estas capacidades para resistir, absorber, adaptarse, transformarse, pues se hace por conducto de la gestión del riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En Colombia tenemos una ley, que es la ley 1523 del año 2012, y es una ley de gestión del riesgo. O sea, lo que nos está diciendo Naciones Unidas con este concepto es que a través de la gestión del riesgo, de desastre en este caso, podemos crear resiliencia. O sea, la gestión del riesgo es la herramienta que nos puede permitir construir resiliencia desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastre, pero también la gestión de la salud pública nos permite construir resiliencia, es decir, capacidades, pero también la gestión ambiental, la gestión desde todo punto de vista, gestión empresarial, nos permite construir resiliencia. Entonces, la resiliencia proviene de ese verbo que ya les decía, latín resilio, que significa saltar hacia atrás, saltar nuevamente, rebotar, caer, chocar. Es un concepto que alude al dinamismo, que es lo contrario al estático. Por eso la resiliencia es un concepto dinámico que nos permite en ese ejercicio ir construyendo capacidades en los territorios, reconociendo qué tan débiles somos, pero a la vez qué tan capaces somos para avanzar hacia adelante. Y algo muy bonito de la resiliencia es que denota el fluir de la vida cuando se comprende de esta manera, el brotar y el palpitar de la naturaleza. Entonces, la resiliencia, fíjense que está relacionado con la cotidianidad de la propia existencia, y por eso el nombre de esta presentación, que la resiliencia es para la vida y no para el desastre. Es decir, nosotros normalmente estamos esperando a que nos ocurra un infortunio o una crisis para entonces empezar a construir resiliencia. Y lo que yo estoy proponiendo acá, estamos proponiendo es que la resiliencia, no hay que esperar a que usted sea afectado por una crisis para empezar a crear resiliencia. La resiliencia misma da oportunidad para que nos fortalezcamos de manera anticipada antes de que la crisis nos afecte. Y si nos fortalecemos, aumentamos la resistencia, nos preparamos, nos adaptamos a las condiciones actuales, puede venir cualquier crisis. Si lo hacemos de manera consciente e informada, pues muy probablemente la crisis nos va a impactar menos y la recuperación, ¿sí?, va a ser mucho más rápida. Entonces, si yo quisiera definir qué es la resiliencia en palabras sencillas, pues es algo así como esto. Es la capacidad de fortalecerse antes de las crisis, que es lo que está intentando hacer este proyecto, o va a hacer con ustedes. Resistir las crisis cuando ya vengan, pero ya de alguna manera hemos aumentado nuestras fuerzas, nuestras resistencias, ¿cierto? Resistirlas y después de haber sido afectadas y habernos recuperado, volver a tomar vuelo. O sea, eso es la resiliencia en palabras sencillas. Capacidad de fortalecerse en las crisis, antes de las crisis, resistir las crisis cuando vengan, y cuando ya la hayamos afrontado, volver a tomar vuelo, o sea, seguir adelante. Y por eso decimos que la resiliencia es para la vida y no para el desastre. Entonces, la resiliencia, ¿a qué apunta? Esta es la esencia de esto. Apunta a la construcción de capacidades. Pasar de una condición de asistido, que es lo que normalmente pasa con las comunidades, y ese ha sido el modus operandi históricamente de muchos proyectos históricos en muchos países. Cuando la ayuda humanitaria, el trabajo de lo humanitario no se trabaja con una proyección de desarrollo, sino que se intenta desde la asistencia, pues del asistencialismo. Entonces a veces lo que pasa es que cuando uno intenta ayudar a alguien y lo hace solamente desde la condición y el concepto del asistencialismo mal concebido, porque hay un asistencialismo bien concebido, pues termina generando problemas. Entonces la resiliencia enseña a nadar, la resiliencia enseña a pescar. El problema es que si nosotros no rompemos este círculo vicioso de la manera en cómo construimos colectivamente soluciones con las comunidades y nos quedamos solamente en el concepto de la asistencia o el asistencialismo, normalmente el asistencialismo lanza salvavidas y muchas veces lo lanza ya rotos, y eso termina hundiéndonos, que es lo que uno ve muchas veces en muchos proyectos donde no se fortalecen las capacidades de las comunidades, sino que todo es pañitos de agua tibia, y finalmente lo que uno termina es haciendo que esas capacidades, potencialidades que hay en el territorio, no se conozcan, no emerjan del territorio, y entonces termina uno ayudando o promoviendo ese concepto de asistencialismo. Pero si le hacemos la vuelta,
digamos, le damos la vuelta a la tortilla, como dicen los españoles, pues la construcción de resiliencia no apunta a crear más asistencialismo, sino que apunta a crear personas resilientes, o sea, capaces de enfrentar, de reconocer sus debilidades, pero a la vez de reconocer sus capacidades. Es decir, la resiliencia enseña a pescar y la resiliencia enseña a nadar. Una definición de resiliencia, ya para ir cerrando, que es propia, y esto tiene que ver de cómo entonces construimos resiliencia comunitaria, social, institucional, es que la resiliencia en todo, en cualquier sistema, todos tenemos unas capacidades innatas que nacen, ya sea como persona, como individuo, como organización, siempre las nacemos con capacidades. Pero también la resiliencia se adquiere en la vida, que es lo que intenta hacer este proyecto, cómo garantizamos o cómo construimos a través de todos estos temas del agua, con estos temas del alimento, esto que intenta hacer este proyecto, podemos entonces adquirir más resiliencia precisamente, ¿para qué? Para hacernos fuertes, para poder resistir, adaptarnos, prepararnos y cuando venga la crisis recuperarnos rápidamente. ¿Y en qué se basa este concepto? Se basa primero en que tenemos que reconocer a nosotros mismos como seres individuales, pero también colectivos con debilidades y capacidades. Y todo esto se basa en que debemos tener una actitud flexible de aprendizaje para resolver de forma creativa las situaciones adversas de la vida cotidiana, o sea, el día a día, ¿sí? Porque no hay que olvidarse del día a día, pero también a la par que voy trabajando el día a día, me estoy preparando para la gran crisis. Entonces, hay unas fases de la construcción de creación y recreación de la resiliencia. ¿Cuáles son esas fases? Aquí está resumido en este gráfico. A mano izquierda observamos que la resiliencia se crea en la fase elástica de la vida. Esto es una analogía con el tema de los materiales y se recrea en la fase plástica. Cuando yo hablo de la fase elástica, me estoy refiriendo a que diariamente nosotros estamos sometidos a situaciones adversas, a crisis económicas, a crisis amorosas, bueno, a todo lo que pasa, pero esas crisis no son tan grandes y de alguna manera las podemos soportar porque es lo que diariamente estamos haciendo. Y para poder soportar esas crisis en la fase elástica, tenemos que aumentar básicamente tres cosas. La resistencia, o sea, cómo nos hacemos fuertes cada vez más. Cuando hablo que es algo elástico, es que nos están estirando y nos estamos alargando y nos estamos encogiendo, pero no nos rompemos. O sea, siempre estamos, en la cotidianidad de la vida estamos en ese proceso. Entonces, la resistencia, perdón, y ya voy cerrando acá, la resistencia permite al ser humano, ¿sí?, fortalecer sus tejidos sociales, económicos, de manera anticipada frente a las diversas amenazas que uno identifique, pero a la par de que nos vamos haciendo resistentes, vamos fortaleciendo nuestro músculo de la resiliencia, pues tenemos que adaptarnos a las condiciones. Y adaptarse es una adaptación positiva. O sea, mientras conseguimos los recursos, tenemos que adaptarnos a unas condiciones, pero siempre con la claridad y la mente y el objetivo muy claro de que tenemos que fortalecernos cada día más. Y obviamente la preparación, que normalmente nadie se prepara porque lo que pasó con el COVID, eso pasa por allá en la China, decían, y resulta que nos afectó y es un desastre que todavía no termina. Entonces, tanto la resistencia como la adaptación y la preparación son las acciones que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy, que debemos construir antes de la crisis para que podamos ser flexibles y podamos estirarnos y encogernos sin rompernos. Pero ¿qué pasa cuando llega la crisis? Esa es la gran crisis, ojo, no la crisis pequeña, la gran crisis es esa que nos pasa de la fase elástica y a una fase plástica, y ya voy a terminar con esto. Y la fase plástica es la deformación. Mientras en la fase elástica nos deformamos temporalmente, ¿cierto? En la fase plástica nos deformamos para toda la vida. Es decir, un accidente, una enfermedad, una crisis económica grave, hace que nosotros ya estemos transformados. Nuestro cuerpo quedó transformado, nuestra sociedad quedó transformada, los edificios quedaron transformados, las instituciones quedaron transformadas. Es decir, hay unos impactos bastante amplios. Pero eso no significa que porque hayamos sido transformados y no podamos volver como éramos antes, porque no es posible, porque la crisis es tan grande. Entonces, también en la fase plástica hay una oportunidad, no para crearla, sino para recrear la resiliencia. O sea, ahí recreamos la resiliencia. Y crear resiliencia implica trabajar en esas capacidades para que tengamos la posibilidad de absorber y responder, ¿sí?
pero esa absorción y esa respuesta dependen de lo que hagamos anticipadamente. O sea, si nosotros no construimos resiliencia antes de que llegue la crisis, pues el nivel de absorción y respuesta va a ser mínimo. Pero si nosotros hemos fortalecido, nos hemos adaptado, nos hemos preparado, venga cualquier crisis, vamos a poder soportar los golpes de esa crisis y vamos a poder absorber bien, vamos a poder responder para que no nos mande a la lona y nos vamos a poder adaptar a esa nueva realidad, a esa nueva configuración de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de la sociedad, de los edificios, de las economías, para sobre esa base de adaptación, que es estabilizarnos y decir, aceptar la realidad, no ponerse a llorar, sino aceptar la realidad, pasar a un proceso de transformación, de catarsis, de decir, yo me voy a reinventar así en crisis, y finalmente llegar a la recuperación. Y la recuperación no es volver al punto inicial de la crisis, porque si volvemos al punto inicial de la crisis no hicimos nada. O sea, la resiliencia en la fase de plástica, cuando se recrea, lo que nos está motivando es en una construcción diferente de nuestra realidad. Uno dice, es que tenemos que volver a la normalidad, y resulta que si volvemos a la normalidad es volver al punto de inicio donde inició la crisis. Nosotros tenemos que superar la normalidad, y eso solamente lo hace la resiliencia. Si no hacemos todo esto, y ya con esta termino, pues el juego te puede terminar, puede finalizar. Entonces, esto es lo que quería compartirles a ustedes con el objetivo específicamente de colocar sobre la mesa algunos elementos de lo que significa la resiliencia, esa palabra poderosa que nos invita al cambio, esa palabra poderosa que nos invita a fortalecernos individual pero colectivamente, esa palabra poderosa que hoy tienen ustedes en este proyecto para empezar a construir sus capacidades. O sea, reconocer las capacidades y las debilidades, reducir esas debilidades, pero potenciar esas capacidades, porque normalmente nosotros los seres humanos siempre estamos criticando las debilidades, pero nunca ponemos la vista sobre las capacidades, y muchas de las soluciones a los problemas de hoy están en resolverlas, están en entender que tenemos capacidades, ya sean endógenas, pero también poder identificar esas capacidades exógenas para construir colectivamente una respuesta a este mundo y a todas estas crisis. Todo esto que hemos visto acá les va a servir a ustedes este enfoque para aplicarlo en los temas que van a tratar este programa, en los temas de la alimentación, en los temas del agua. O sea, si ustedes piensan en todo, miren, termino con esta frase. Así como todos los caminos conducen a Roma, literalmente, todos los caminos conducen a la resiliencia. Sean por donde ustedes entren. Todos están buscando fortalecer las capacidades sociales, económicas, políticas, institucionales. Es una manera diferente de enfrentar la realidad y las incertidumbres del mundo actual. Les agradezco mucho su atención. Gracias, y gracias por tan bonita presentación. Y finalmente, bueno, le cedo la palabra a Sandra para que nos ayude a cerrar esta primera sesión de la cátedra. Hay pasabocas también, los vi que acabaron de llegar, aquellos que quieran algo de pasabocas, además del pinto y el agua mate. Gracias, Sandra. Gracias. Buenas tardes para todos. Sandra. Bueno, después de escuchar esas dos intervenciones, dice uno, ¿y yo qué más digo después de tantos aportes? Bueno, yo escuchaba a Henry en esa presentación tan interesante y entonces pensaba, bueno, la resiliencia la construimos ya cuando estábamos seguros de que va a pasar el desastre, o esto cuándo es que se empieza a construir. Y entonces pensaba también un poco en mis inicios como voluntaria de la Cruz Roja, que entre otras cosas hoy estoy muy orgullosamente como voluntaria de Cruz Roja, y decía, no, pues es que la resiliencia es una cosa que se construye en el tiempo, ¿cierto? Y que todas las experiencias van sumando a esa construcción de resiliencia. Y si uno lo lleva al ámbito personal, y acá tenemos un compañero además que es experto en estos temas humanos, cuando yo me enfrento a una situación de duelo, por ejemplo, ¿cierto? Ahí desarrollo una capacidad, ¿cierto? Y unas habilidades de enfrentar ese duelo. Y muy seguramente el siguiente duelo que tenga, pues lo voy a enfrentar diferente, ¿cierto? Porque ya tengo unas herramientas, sí hice por supuesto un buen manejo de ese duelo, pero tengo unas nuevas herramientas. Y así a través de la vida, con cada dificultad, pues uno va construyendo resiliencia, ¿cierto? Y me voy volviendo mejor para enfrentar esas situaciones. Entonces, la construcción de esa resiliencia de la que nos hablaba Henry, pues definitivamente es algo que yo debo hacer en el tiempo, ¿cierto? No solamente cuando ya veo cercana la probabilidad de que venga una situación de crisis,
¿cierto? Sino que es algo que voy sumando. Y también pensaba un poco escuchándolos en que la gestión del riesgo, claro, ahora ahí tenemos la ley 1523 y entonces está el marco de Sendai y antes del de Sendai el de Hyogo y entonces tenemos una cantidad de herramientas que ya nos ayudan a aterrizar la implementación de la gestión del riesgo, pero la gestión del riesgo no es una cosa nueva, ¿cierto? Y si hablamos de suplir esas necesidades básicas, pues eso tampoco es nuevo, eso ha sido parte de la historia de la humanidad siempre, ¿cierto? Los desastres no son nuevos, ¿o sí? No, las inundaciones vienen de toda la vida, ¿cierto? Porque hace parte de ser humano y hace parte de estar en esta tierra, ¿cierto? Porque la lluvia va a estar, los volcanes están, los tsunamis van a ocurrir. Eso hace parte de la dinámica, luego es inherente al estar ocupando este planeta, ¿cierto? De eso no nos podemos escapar. Y la forma en que nos enfrentamos a esos desastres y la forma en que la humanidad con el tiempo ha desarrollado estrategias para enfrentar esas situaciones, pues tampoco es nueva. Si nosotros vamos en Colombia, para no irnos tan lejos, a hablar de los indígenas enúes, ¿cierto? Y cómo ellos construían y cómo armaban esa estructura de cultivos. No sé si alguno en alguna oportunidad ha leído sobre esto. Ellos desarrollaban unos sistemas de terraceo y unos sistemas también de canales, ¿cierto? Para manejar, porque es una zona naturalmente inundable. Lo que hoy vemos en La Mojana no es una cosa pues que nunca ha sucedido, sino que es una zona naturalmente inundable, ¿cierto? Pero ellos encontraron la forma de adaptarse, ¿cierto?, a esa situación y lograr sobrellevar esos momentos en que tenían esas crecientes y pues que tenían las inundaciones y pues igual mantenían sus medios de sustento y sus cultivos a través de esos sistemas y esos canales, esos sistemas de canales que ellos tenían allí en esta región. Entonces, eso de la construcción de la resiliencia y de adaptarnos y de encontrar formas de convivir en el entorno, pues es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que, insisto, hace parte del ser humano y de convivir y de habitar este territorio. Y entonces hoy yo les voy a hablar un poco de por qué esa participación comunitaria. Ya sabemos que las necesidades están ahí, ¿cierto? Es decir, no necesitamos estar metidos en una comunidad vulnerable para saber que las necesidades están, porque los medios no nos están mostrando todo el tiempo, o incluso puede que alguno de nosotros en algún momento hayamos pasado por algunas necesidades. Entonces las necesidades están ahí, pero ¿por qué esa participación comunitaria en situaciones de crisis? Que es un poco también el por qué esta cátedra y por qué llevar esta información a todos ustedes y lo que quedará después de esto, pues por qué hacemos todo. Entonces, siguiente. Entonces, cuando hablamos de participación comunitaria, estamos hablando de un derecho, ¿cierto? Que tal vez es como más lo concebimos, ¿cierto? Yo tengo el derecho de participar, pero también es mi deber participar, ¿cierto? Es mi deber informarme, es mi deber saber, ¿cierto?, a qué estoy expuesto y yo qué tengo que hacer frente a eso. Pero entonces este trabajo, tanto en Cruz Roja como en mi ejercicio profesional, me ha permitido ver que todavía tenemos esta percepción de que eso a mí no me toca, ¿cierto? Porque para eso están las instituciones, ¿cierto? Entonces para eso están las instituciones, tanto de gobierno como públicas, privadas, para eso están ellos y yo solamente tengo que estar aquí esperando a que me llegue el agua por el grifo, ¿cierto? Y entonces el desarrollo de la sociedad también nos ha quitado un poco esa percepción y esa responsabilidad de que es que a nosotros también nos corresponde. Pero no solamente nos corresponde porque pues, el desarrollo también responde a unas necesidades que yo mismo he generado, ¿cierto? Sino porque yo también soy partícipe de la construcción de esos escenarios de crisis o de esos escenarios de riesgo, ¿no? De una u otra manera. Unos más que otros, pero todos incidimos de alguna manera. Esa crisis y lo que nos mencionaba Francisco, que el modo de vida actual es insostenible, pues eso no es de otros, eso también es debido a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos morrales tengo? ¿Cuántos carros tengo? ¿Cuántos zapatos tengo? ¿Cierto? Entonces nosotros también hemos sido partícipes, unos más, otros menos, por supuesto, pero todos también hemos sido y seguimos siendo partícipes de esa construcción, de ese escenario de crisis actual, ¿cierto? Y ese escenario que planteó Francisco, pues se repite en otro tipo de fenómenos, ¿cierto? Incluso los de inundación o los de movimientos en masa o la forma en que ocupamos el territorio para que eso que era natural, pues hoy sea un desastre o una situación de crisis, ¿cierto? Entonces, ¿es un derecho? Sí, pero también es un deber.
¿Cómo lo ejerzo? Entonces, la Constitución prevé unos mecanismos de participación ciudadana, que hoy no voy a mencionar acá, no vamos a hablar hoy de esos mecanismos de participación como el plebiscito, un referéndum. Vamos a hablar de eso que yo puedo hacer solito sin necesidad de acudir a esos mecanismos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ejerce? A través de esas instancias, pero también a través de iniciativas individuales y colectivas, ¿cierto? Que yo puedo hacer como ciudadano o que puedo hacer con mi familia, con la comunidad, no solamente donde vivo, mi vecino, ¿cierto? Sino con la comunidad educativa o con la comunidad de mi trabajo, ¿cierto? Y esa participación ciudadana, entonces, nos va a permitir no solamente expresar, ¿cierto? Que es tal vez la forma en que más vemos la participación ciudadana. Entonces, yo voy a una sesión de un encuentro con de la asamblea departamental o con el consejo del distrito y voy como ciudadana y manifiesto mis intereses y mis inconformidades, ¿cierto? Sino que también me permite incidir en la toma de decisiones. Y esa es la parte más importante de la participación ciudadana. Yo cómo incido realmente en la toma de decisiones de lo que se hace o no se hace en los territorios, de lo que se hace o no se hace en mi comunidad y cómo nosotros entramos ahí, ¿cierto? Entonces, justamente en estos días hablábamos mucho de participación ciudadana en mi trabajo y decíamos, no, es que aquí lo hemos hecho porque hacemos rendiciones de cuentas, por ejemplo. Esa es una forma de participación ciudadana, sí, pero cómo el ciudadano está incidiendo realmente en la forma en que se desarrollan las actividades, tanto de ellos como comunidad, como del gobierno en mi territorio, ¿cierto? Y yo cómo estoy siendo partícipe de eso, o simplemente estoy como ciudadano esperando a que termine la acción y ser beneficiaria, y a la final seré partícipe, pero seré simplemente beneficiaria, o mejor participo en la construcción de todas esas soluciones, y lo hago en conjunto con estas entidades y con estas instituciones, ¿cierto? Entonces es diferente, ¿cierto? Sentarme a ser beneficiaria, a ser partícipe de la acción, ¿sí? Siguiente. Entonces, ¿qué se necesita para que una participación sea efectiva? Son muchos los factores que hacen que una participación ciudadana comunitaria sea efectiva, pero hay algunos factores, digamos, que nos marcan allí la relevancia. El primero es que debo tener acceso a la información, ¿cierto? Y yo creo que cada vez esto ha sido más fácil a través de la tecnología, lo mencionaba Francisco también, la importancia del Internet que hace que la información sea masiva, ¿cierto? Que yo tenga fácil acceso, pero aunque tenemos ese tipo de mecanismos, sigue siendo difícil acceder a la información. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Vamos a buscar cómo se hace un trámite de movilidad. Y a veces no es tan fácil. A veces no encontramos el procedimiento ni de cómo hacerlo. Entonces, aunque hay información, el acceso es diferente, ¿cierto? Lo mismo pasa con el agua. No, es que en el Chocó llueve un montón. Ah, pero eso es diferente a que sea potable y que yo tenga acceso al agua, ¿cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tener acceso a la información, que esa información sea oportuna, que sea de calidad, que en eso también nos falta mucho por trabajar, y que sea pertinente, ¿cierto? Que sea la información que yo realmente estoy necesitando, ¿cierto? Para solucionar una necesidad específica. ¿Qué más necesitamos para esa participación? Que haya una organización, ¿cierto? Yo como individuo puedo tomar acciones en solitario, por supuesto, claro que lo puedo hacer. Pero si yo quiero incidir realmente en mi entorno, porque es que yo no vivo sola en el planeta, ¿cierto? Sino que incido en el entorno, pues voy a requerir una organización, ¿cierto? Con la comunidad con la que vivo, con mi familia, ¿cierto? Con el mismo Estado, ¿cierto? Y cómo nos organizamos entre todos para hacer esa co-construcción del desarrollo. Debe haber un diálogo, ¿cierto? Ese espacio y esos espacios de participación deben permitir que haya un diálogo, que haya un análisis, que podamos debatir, que podamos compartir ideas, que podamos alimentar una propuesta, ¿cierto? Entonces, de pronto un vecino tiene una idea y dice, oiga, venga y lo hablamos, ¿cierto? A ver cómo aporto yo en eso, qué más le puedo sumar, o venga el vecino que es aquí, no sé, electricista, y él puede decirnos si eso sirve, si no sirve, si se puede hacer, y entonces ahí uno se da cuenta cuando entra en esas sesiones de diálogo que todos tenemos que aportar, ¿cierto? Y esa es una cosa súper bonita de la gestión del riesgo, y es que cabemos todos. Entonces se necesita el psicólogo, se necesita el médico, se necesita el ingeniero, se necesita el electricista, se necesita el obrero, ¿cierto? Todos podemos participar en la gestión del riesgo
en cualquiera de los escenarios, no solo de desastres, sino en riesgo de salud pública o en riesgos sociopolíticos o de migración masiva, ¿cierto? Ahí se necesita una cantidad de personas y una cantidad de saberes. Y esos saberes no son en términos de formación profesional, sino esos saberes tradicionales y ancestrales que tienen también las comunidades y que se ponen en servicio de un fin común que en este momento pues será enfrentar estas situaciones de crisis. Entonces ese diálogo nos va a permitir también evidenciar esas capacidades que ya tiene la comunidad, ¿cierto? Que eso es otro tema importante, las comunidades no están allí como ignorantes del mundo, no. Sí hay cosas que podemos aprender, por supuesto, pero las comunidades de por sí ya traen unas capacidades, ya traen unos conocimientos. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Identificarlos y saber cómo los voy a poner en función de esta participación efectiva que voy a hacer en materia de gestión de riesgo y situaciones de crisis, ¿cierto? ¿Qué más me permite una participación efectiva? ¿Qué necesitamos? Fortalecer las capacidades individuales y colectivas, que es un poco lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo sé qué fortalecer? Pues a través del diálogo, ¿cierto? Si yo no he identificado primero qué capacidades tengo y cuáles me hacen falta, pues difícilmente voy a poder enfocar mis esfuerzos en lo que realmente se necesita, que tal vez es algo que a veces nos hace falta y es que nos preparamos como de manera genérica, ¿no? Como preparémonos para lo que sea, para lo que venga. Y resulta que no, porque pues los recursos son limitados y yo debo enfocarme en lo que probablemente sí me pueda pasar, ¿cierto? Entonces eso es bien importante. Y por último, pues debe haber, esta palabra pues es muy, muy de moda, ¿no? Es decir, es el empoderamiento de la sociedad. Pero sí, pues sí, necesitamos que efectivamente la comunidad se apropie del proceso, ¿cierto? Que sienta que es partícipe en la co-construcción y no solamente beneficiario. Entonces sí necesitamos que la comunidad sienta que de ellos también depende que el proceso salga bien o salga mal, ¿cierto? Entonces el empoderamiento de la comunidad. Siguiente. Las comunidades como corresponsables de su desarrollo, de la gestión del riesgo, de generar capacidades, pues digamos que tienen una dinámica y tienen una forma en la que serán partícipes en esos procesos. Y aquí hay unas situaciones, unas condiciones que hay que tener presentes. La primera es que hay unas dinámicas sociales en el tiempo, ¿cierto? Es decir, las situaciones no son estáticas. Yo no tengo hoy una situación y empiezo a trabajar en eso y esa situación se mantiene quieta mientras yo desarrollo el proyecto, porque mientras yo estoy desarrollando una acción cualquiera que sea en materia de preparación, construcción de resiliencia, de adquirir habilidades, pues mientras yo estoy haciendo eso, pues todo lo que está a mi alrededor está cambiando, ¿cierto? Y entonces de pronto para lo que yo me estaba preparando ahorita ya es más grave de lo que yo había contemplado al comienzo, ¿cierto? Entonces hay unas dinámicas sociales que se están dando allí todo el tiempo, ¿cierto? Y que eso no cambia y no para, sino que eso va andando. Que debemos tener en cuenta la forma en que nos relacionamos como personas con el entorno, ¿cierto? Y con los diferentes fenómenos que pasan a mi alrededor. Fenómenos naturales, ¿cierto? Fenómenos sociales, políticos, geopolíticos, que son tan marcados ahora, todos estos temas de migración, de guerra, eso marca también unas dinámicas diferentes y todas estas condiciones pues también inciden en los modelos de desarrollo que se generan en las diferentes sociedades y comunidades, la forma en que yo entiendo esos fenómenos, cómo me relaciono con ellos y cómo me adapto, pues también tiene que ver luego en cómo mi comunidad y cómo mi sociedad se desarrolla, ¿cierto? Y por último, ¿cómo incide esto en la forma en que se construyen los escenarios de riesgo y los escenarios de crisis? ¿Cierto? Yo tengo una cantidad de dinámicas hoy que van cambiando y van entrando como en una canasta y va resultando unas condiciones de riesgo, pero que ese riesgo y esas condiciones de crisis pues son cambiantes todo el tiempo. Y frente a eso, entonces yo empiezo a generar e identificar cómo adquirir esas capacidades para enfrentar esas situaciones. Siguiente. ¿Cómo se construyen esas condiciones de riesgo y crisis? Entonces viene, siguiente. Listo. Entonces, hay unas condiciones base, ¿cierto? Si yo quiero tomar una foto hoy de cómo está una comunidad, entonces ahí voy a identificar que hay, me quedó un poquito pequeña la letra, creo, me disculpan. Hay unas condiciones en términos de salud, de nutrición, de vías, de
servicios públicos, recreación, bienestar, etc. ¿Cierto? Voy a encontrar una cantidad de características en esa foto que yo tomé hoy, ¿cierto? Siguiente. ¿Qué son mis condiciones presentes? En términos económicos, sociales, institucionales y demás. Siguiente. Y yo con el desarrollo lo que busco, siguiente por favor, es llegar a una condición deseada de bienestar y calidad de vida, ¿cierto? Siempre lo que estamos buscando es mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que durante ese proceso de desarrollo, pues vienen unos factores que irrumpen, ¿cierto? Y detienen o retrasan incluso ese proceso de desarrollo siguiente. Entonces, durante todo ese proceso, como yo les decía, hay como una canastica ahí, entonces ahí van entrando unos peligros, ¿cierto? Unas amenazas de diferente tipo, natural, antrópico, tecnológico, de salud pública, en fin. Y es como si yo metiera esto en una licuadora, ¿no? Se mezclan esas amenazas con una vulnerabilidad, ¿cierto? Que son esas condiciones propias de una persona, de una comunidad, de un ecosistema, ¿cierto? Que nosotros somos naturalmente vulnerables a ciertas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Naturalmente. ¿Que lo puede aumentar o disminuir? Sí. ¿Cierto? ¿A todos nos puede dar un infarto? Sí. Probablemente, ¿cierto? Pero pues si yo tengo alimentación saludable y hago ejercicio, pues yo disminuyo esa probabilidad, pero pues si como grasita y no hago ejercicio y me estreso mucho, pues seguramente me podrá dar más rápido, ¿cierto? Entonces esa vulnerabilidad es modificada. Entonces se mezcla ahí esa condición de vulnerabilidad con esa cantidad de amenazas y con algo que es la exposición, qué tan expuesto estoy a esa amenaza, ¿cierto? Exposición tiene que ver a mi ubicación frente a esa amenaza, ¿cierto? ¿Cómo estoy yo frente a esa amenaza? Y entonces todo esto se mezcla y me dan unas condiciones de riesgo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si esto se materializa? Si la amenaza se materializa bajo unas condiciones de vulnerabilidad predeterminadas, con unos grados de exposición, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cierto? Pero todas esas condiciones de peligro, vulnerabilidad de exposición se están construyendo todo el tiempo, ¿cierto? Antes cocinábamos con leña. ¿Y cuál era el riesgo ahí? Los pulmones. Enfermedades pulmonares, ¿cierto? Que hoy lo vemos en muchos de nuestros abuelos, ¿cierto? ¿Hoy con qué cocinamos? Con gas. Y entonces ahora, ¿cuál puede ser el riesgo? Monóxido de carbono. Inhalación de monóxido de carbono, explosiones, ¿cierto? Entonces, esas condiciones, ¿cierto? Van cambiando todo el tiempo. Y frente a esos cambios que son permanentes, pues nosotros debemos desarrollar unas estrategias de adaptación, ¿cierto? Por un lado, porque hay cosas que no podemos eliminar, ¿cierto? Entonces yo me adapto a esa condición. Y otras de preparación, porque sabemos que como el riesgo nunca es cero, pues en algún momento algo se va a materializar, ¿cierto? Entonces yo debo estar preparado para enfrentarlo. Entonces por un lado me adapto y reduzco, y por el otro lado me preparo porque igual algo puede suceder. Siguiente. Aquí creo que me quedó como en desorden la animación. la inducción en el desarrollo siguiente. Entonces, ya para cerrar esta corta intervención, ¿cómo soy partícipe? ¿Cierto? ¿Cómo me involucro yo en esos procesos de construcción de resiliencia, de preparación, de adquirir habilidades, de fortalecer las que ya tengo y de aportar a mi comunidad? Entonces, por un lado, me informo, ¿cierto? Ya sabemos que hay información disponible, una de más fácil acceso que otra, pero la información está. ¿Qué debo hacer yo? Buscar la información, ¿cierto? Y atender cuando me llega, porque es que a veces también me llega la invitación de pronto a un conversatorio y, ay, no puedo. A eso no voy. Y está, y es gratuito, y aún así no vamos. Pero es que es un viernes ¿cierto? en la tarde. Es un viernes a las 2 de la tarde. Gracias por atender este viernes. Pero es verdad, a nosotros nos llega información todo el tiempo y muchas veces la descartamos, ¿cierto? La descartamos, así de sencillo, o simplemente no la buscamos. Por otro lado, observo, escucho y atiendo las señales de peligro, ¿cierto? Entonces, hay señales naturales o alguien me informa, entonces yo debo atender, ¿cierto? Y a partir de eso, pues tomar unas acciones de lo que me están diciendo, ¿verdad? Me organizo. ¿Se acuerdan que hablábamos allá de qué se necesita para una participación efectiva? Pues bueno, necesito organizar. A veces no conocemos ni al vecino. Me incluyo. Me trasteé hace como 3 meses y todavía no me sé el nombre de mis vecinos.
ni en qué trabajan, ni qué hacen, porque eso también es importante. Que tal el vecino de pronto es electricista y yo tuve un corto en mi casa y resulta que el vecino está ahí, yo ni sé que él podría ayudarme. Cosas tan simples como esas, ¿cierto? Pero no nos conocemos. Entonces partamos por ahora y les dejaré esa tarea. Por lo menos conozcan al vecino de su piso si vive en un edificio, o a los vecinos de su cuadra, ¿cierto? Lo mínimo, no se van a parar a echar chisme, pero, o si quieren, pero por lo menos conozcan un poquito qué hay ahí en su entorno. Que también un tintico, y se conocen. Esa es la primera parte para poder organizarnos, conocernos, pero si ni siquiera nos conocemos, pues difícilmente. Tomar medidas de monitoreo. Todos podemos hacer monitoreo de riesgo. Y parte de lo que vamos a tratar en esta cátedra también nos va a dar habilidades de cómo puedo yo como ciudadano, ¿cierto? No como miembro de una institución, sino yo como ciudadano en mi casa, cómo hago monitoreo del riesgo, de qué está pasando en mi entorno. ¿Cómo me adapto? ¿Cierto? ¿Qué medidas de adaptación a esas condiciones de peligro puedo desarrollar? Y también durante la cátedra lo van a poder aprender algunas técnicas, cómo reduzco el riesgo y cómo me autoprotejo. Porque como bien lo mencionó Francisco, normalmente en las situaciones de crisis, esa primera respuesta que hay frente al impacto inicial es autónomo. Es de nosotros, primero individual y luego con mis vecinos, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante tener esas medidas de cómo me autoprotejo mientras llegan esas otras ayudas, tanto de la misma comunidad como externas. Y todo esto pues acorde a mis conocimientos, a mis capacidades. Habrá cosas que podamos hacer, habrá otras que no, pero todos tenemos una capacidad y unas habilidades para algo, ¿cierto? Otros tendrán para otra. Y de esa manera nos complementamos en las habilidades de Francisco, con las de Andrés y con las de los compañeros y las mías, y entre todos sumamos, porque no todos podemos hacer de todo, ¿cierto? Entonces hay unos que tienen más habilidades que otros para determinadas tareas. Vamos a hacer seguimiento a las acciones que emprendamos, porque es que a veces eso es como cuando uno va a una charla de coaching, ¿cierto? Y uno sale, sí, yo puedo hacerlo, ¿cierto? Y yo soy capaz de todo, y al mes, nada, empoderadísimos todos, y eso al mes se perdió. Hay que hacer seguimiento a lo que aprendí, hay que hacer seguimiento a las actividades. ¿Ha mejorado, no ha mejorado? ¿Qué nos faltó? ¿Empeoró? Porque también puede ser que empeore la situación. Entonces hay que hacer seguimiento, y eso es muy importante en las comunidades, hacer seguimiento a las acciones que se implementan. Y por último, promover y participar en las iniciativas que nos traen, ¿cierto? Hay cosas que nosotros mismos podemos tener la iniciativa, ¿cierto? Y decirle a mi comunidad, vamos a organizarnos y vamos a generar un comité barrial para situaciones de crisis, ¿cierto? Y habrá otras que nos lleguen de externos, pues atendámoslas. Hay una iniciativa, llegó una institución, llegó la Cruz Roja, los bomberos, la Defensa Civil, la alcaldía, atendámoslas, participemos, porque esa es otra situación, y es que a veces sí están los recursos para poder mejorar, pero no nos hacemos partícipes y dejamos que otros construyan y decidan por nosotros, cuando nosotros deberíamos ser también partícipes en ello. Entonces, todo esto, la construcción de resiliencia, todas esas necesidades que planteó Francisco, más ese deber que tenemos de participar e incidir en la toma de decisiones, pues es lo que nos lleva a generar también esta cátedra, para generar esos mecanismos autónomos, cosas sencillas que no necesitan una cantidad de recursos enormes, sino que cada uno de nosotros lo puede hacer. Y esa primera parte, pues es lo que nos va a permitir también después apalancar otro tipo de procesos, ¿cierto? Si yo como comunidad hago lo básico, pues eso va a servir como base para ir avanzando un poco más en esa co-construcción de una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Sandra, Francisco y Henry. Ustedes vieron que en mi programa decían varias cosas. Primero, que uno me daba 5 minutos y me demoré mucho más. Comencé mintiendo. Segundo, que había una sesión de preguntas, la cual me parece altamente pertinente. Un espacio, pero hay tantas y varias que no sabría yo cómo priorizarlas, porque me parece que no tengo yo la potestad de hacer esa priorización. Yo lo que les propondría, y seguro vamos a mejorar esta dinámica para la siguiente sesión, es, ya me están escribiendo por el chat, nos han escrito que si los expositores pueden dejar sus datos de correo para escribirles, por favor, porque hay 1000 cosas, pero yo también propondría, si están de acuerdo, para que no se vuelva
un diálogo solo entre un expositor y uno de los participantes, nosotros tenemos gran parte de las preguntas que se han formulado escritas, entonces las podríamos transmitir a Francisco, a Henry y a Sandra, y ellos en una grabación súper sencilla con el celu, digamos, para que no se vuelva solo texto, intentar responder, para ver si podemos mejorar de mi parte, digo yo, en términos organizativos, la siguiente sesión y tener el espacio del debate, que nos parece absolutamente fundamental. Me declaro, eso es mea culpa, no haber podido, digamos, organizar mejor para que nos quedara el espacio, porque las 3 presentaciones excepcionales, y creo que fue un tema, digamos, de organización de mi parte, no, que no nos quedara el espacio, pero eso es lo que les propongo, porque pues ya nos pasamos 19 minutos, 20 minutos del tiempo programado, y el tiempo pues es un recurso tremendamente preciado por todos, no solo por los que estamos acá, sino por los que están, digamos, de forma virtual. Entonces eso es lo que les propongo, si están de acuerdo, Francisco, Sandra y Henry, transmitirles, pedirles que por video, y nosotros montamos eso, porque es otra cosa que quiero mencionar, y es que la copia de las presentaciones pues van a quedar en un website. Esta cátedra va a tener un website con las presentaciones, con el programa y con esta interacción, ¿no es cierto? Es parte de lo que hay, además de otros indicadores que estamos levantando por allí. Entonces, mil gracias, Henry, Sandra, Francisco, mil gracias a todos ustedes por un viernes en la tarde, como mencionaba Sandra, a esta hora, ¿no es cierto? Ser partícipes. Por favor, ojalá atiendan la invitación de siguiente sesión, que va a ser igualmente interesante. Y si me lo permiten, con esto cierro la sesión de hoy. De nuevo, mil gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gente.